Quiero que vaya conmigo al capítulo 24 del libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Iremos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y aquí 12 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido esos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gracias por honrar la palabra. Y es una de las historias en el libro de Lucas más emocionantes. A mí me gusta tanto esa historia. Tiene tanto que estudiar, tiene tanto que decir. De hecho, es uno de los pasajes que me sé completo de memoria en la escritura. Me gusta. Uno de mis preferidos de Lucas. Lucas, que habla de pronto muy resumidas ciertas cosas. Lucas, que habla muy por encima algunas cosas. Da énfasis en esa historia, en el cual habla, y parece el título en tu Biblia y en la mía: el camino a Emaús. Y habla de una realidad. Y habla que dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea que estaba a 60 estadios
Eso es aproximadamente, para mis hermanos aquí en Cartagena, unos 10 kilómetros. Estamos hablando desde la Bomba del Amparo a subir hasta Turbaco. Esos son 10 kilómetros exactamente. Pero me llama la atención que venían de un tiempo de duelo. Había una realidad: Jesús había muerto. Había un tiempo de dolor y de aflicción, pues quien fue su pastor, su guía, su mentor, quien había dado orientación, instrucción y norte a su vida por los últimos 3 años, ahora ya no estaba con ellos. Él les había dado instrucciones, les había dicho: les conviene que yo me vaya, porque ahora que yo me vaya les enviará el Consolador. Pero todavía el Consolador no había llegado, así que la realidad era muy fuerte: Jesús no estaba con ellos. Ellos no tenían a Jesús cerca. El dolor, la aflicción de no tener a Jesús cerca, la agonía de no poder caminar con Él, había causado tristeza en el corazón. Había causado tristeza en el corazón de los discípulos. Y esa historia habla de esa tristeza. Se deja ver los discípulos hablando entre sí de lo que había pasado, y se acerca una persona y les pregunta: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras ustedes caminan? ¿Por qué es que están tristes? Y ellos le responden: ¿son ustedes los únicos que no saben lo que aquí ha acontecido? Y él le pregunta: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta en obras delante de Dios y delante de los hombres, y cómo nuestros principales y gobernadores le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero tenemos un problema mayor. Hoy es ya el 3er día. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos que se cumpliera la promesa. Yo no lo quiero decir así para que alguien ahí en terreno me diga: ¿qué hereje es ese pastor? Pero muy seguramente alguno de ellos, llamado Cleofás, pensó: ¿será que Jesús no es el Hijo de Dios como Él nos predicó y es sencillamente un profeta más? ¿Por qué es que esa promesa no se ha manifestado? Hoy es el 3er día y nada ha pasado. El sepulcro dice que está vacío. Las mujeres vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, pero nadie sabe qué pasó con Jesús. Y Él le responde: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y empezando desde Moisés, iba por toda la escritura anunciando lo que de Él decía. Ahí habla de una realidad. Ahí habla de una realidad natural: el dolor. Lo que ellos estaban sintiendo, se habían desprendido de quien fue su maestro, su pastor, su mentor por los últimos 3 años. Si le preguntaras a Pedro, él te diría: por fin ahora mi vida tiene un sentido. Por fin ahora yo entiendo que nací con un diseño, con un propósito. Pero ahora Jesús muere y yo quedé como si me apagaran todas las luces. Ya no sé dónde caminar, me puedo tropezar. Es como que me toca empezar de cero, diría Pedro. Y en ese pasaje describe una realidad natural: la tristeza por algo que había pasado. Ellos habían perdido algo. A nadie le gusta perder. Y hoy en el mundo hay una realidad natural. Hoy en tu casa, en tu familia, hay una realidad natural. Todos en algún momento hemos perdido a alguien, a lo mejor algún conocido, por esta maldita pandemia. Alguien se ha ido de tu lado, algún amigo, algún vecino, algún familiar. Y eso es una realidad, y es normal que el corazón esté triste. A lo mejor llegó una carta de despido sin justa causa, y tú dices: esa es mi realidad. Hay una realidad natural. Pero me impacta que el dolor de esos discípulos estaba nublando la realidad que estaban viviendo. Jesús estaba caminando con ellos y no se habían dado cuenta. Si tu esposo o tu esposa te llama de un teléfono no registrado y te dice: hola amor, ¿cómo estás? Estoy seguro que aunque tú no tengas registrado el teléfono, tú dices: ¿y usted por qué me dice amor a mí? Si yo no lo conozco, yo soy una mujer casada. No, aunque te llame de un teléfono de China, de un teléfono de cualquier otro país, desde el extremo del mundo, tú sabes quién te está llamando, porque tú conoces su voz.
Pero esos discípulos habían caminado con Jesús los últimos 3 años, pero ahora Jesús estaba caminando con ellos y no lo veían. No lo conocían, porque estaban enfocados en su realidad. Mis hermanos, yo sé que hay una realidad natural que a veces no es tan buena como quisiéramos, que a veces nos da tan fuerte que nos olvidamos de la realidad espiritual en la cual vivimos. Yo sé que a veces la realidad natural te toca con enfermedad, que se te olvida que tienes a un Dios, que su nombre es Jehová Rafa. Yo sé que a veces la realidad natural te golpea con crisis y abre la nevera y no hay nada en la nevera, que se te olvida que Él es tu proveedor. Pero estoy parado en ese altar en esa noche para decirte: Dios va a irrumpir en cualquier momento y va a hacerte ver su realidad. En medio del dolor, en medio de lo que estás viviendo, Él va a abrir los cielos para que entiendas que hay una realidad mayor que la que vives. Vivimos en un mundo natural, pero hay un mundo espiritual más real, aunque no vemos. Aunque no puedas tocarlo y palparlo, sabes que es ahí. Por eso el apóstol Pablo dice: en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí está, es palpable, no la podemos ver, pero estamos en esa realidad. La Biblia habla de casos donde esa realidad se abre. Por momentos la realidad se abrió. Y ese era un momento para ellos, era un momento de dolor, pero en medio de su dolor natural se abrió una realidad: Jesús había resucitado. Pero la realidad natural era tan fuerte, ellos estaban pensando en que había muerto y de qué manera lo habían crucificado, lo habían azotado y colgado en un madero, que su realidad era tan fuerte que se les olvidó el poder de la resurrección. Por tantas veces la realidad que vivimos ha sido tan fuerte que se nos olvida que todavía Dios puede hacer algo. Yo quiero hablarte a ti que estás atravesando una realidad que dices: pastor, es fuerte, el dictamen médico fue fuerte, fue contundente, lo que estoy viviendo es contundente, la pérdida es contundente. Déjame decirte, esa es una realidad natural, sí, pero hay una realidad espiritual mayor que la que ves, y es la realidad del espíritu. Y en un momento de caos, de oscuridad, de dolor, Él va a abrir esa realidad natural y va a irrumpir, y eso se llama poder sobrenatural. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. La Biblia habla de casos donde esa realidad se abre. Balán, el profeta de Moab, el rey de Moab, Balad, estaba angustiado porque Israel había vencido justo a una nación vecina. Y dijeron: ahora vamos a ser nosotros los próximos, van a acabar con nosotros. Así que envió unos príncipes a hablar con el profeta Balán y le dijeron: ven, porque hay un pueblo que quiere acabar con nosotros, ve y maldícelo, porque tú eres un profeta del Señor y tienes autoridad. Así que ese profeta fue y consultó al Señor, y Dios le dijo: no te atrevas a maldecirlo, porque es un pueblo bendito. Así que ese profeta envió mensajeros al rey y príncipes, y les dijo: miren, no puedo maldecir al pueblo porque Jehová me dijo que Él lo bendijo. Así que ahora ese rey envió príncipes y ofrendas, y envió cosas y envió presentes. Y ahora el profeta dijo: uy, pero con eso sí me atrevo a maldecirlo. Y Dios se enojó con Balán, porque estaba siendo seducido con una oferta. En el camino se enganchó en una mula, y el ángel de Jehová se le aparece con su espada, como queriendo matar al profeta, porque él no iba a permitir que un profeta maldijera aquello que ya Dios había bendecido. Y cuando la mula vio al ángel de Jehová, se salió del camino. El profeta estaba viendo cómo la mula se salía, pero la mula estaba viendo al ángel de Jehová, y él no estaba percibido. Era algo natural y golpeaba a su mula. ¿Por qué te vas por un camino si te estoy diciendo que es por ese? Pero más adelante había un lugar un poco más estrecho, y el ángel de Jehová estaba ahí en medio del camino con su espada. Y otra vez la mula ve y se recuesta a la pared y aprisionó la pierna de Balán. La mula estaba viendo el ángel, el profeta solo estaba viendo la mula, que se desviaba y se pegaba contra la pared. Y entonces la volvió a azotar. Y luego en un lugar mucho más angosto, donde ya no podía pasar, porque justo ahí enfrente estaba el ángel de Jehová, la mula se echó y la volvió a azotar. Y Dios hizo que la mula hablara.
¿por qué me azotas? ¿No te he servido bien todos estos años? Y él dijo, porque te has desviado 3 veces. Yo no sé qué era más loco, la mula que hablaba o el profeta que respondía. Y justo en ese momento los ojos del profeta son abiertos y ve al ángel de Jehová en algo natural que estaba pasando. En su realidad natural, Dios le abrió una realidad espiritual. Tú no estás siendo apercibido de las cosas, porque por momentos la realidad que vives es tan dura que te hace olvidar una realidad mayor. Pero vengo a decirte en esta noche, en medio del caos que estés viviendo, el Dios Todopoderoso va a abrir una realidad espiritual y tú vas a ser apercibido que en medio de lo que estás viviendo, Él todavía se puede levantar a pelear por ti. Él todavía se puede levantar a sanar. Él todavía se puede levantar para bendecir. Hay una realidad espiritual que no vemos, pero que justo allí vivimos. Esos discípulos estaban viviendo una realidad natural. Lo habían perdido a Jesús, habían perdido a su maestro. Pónganse en sus zapatos. 3 años con destino, con propósito, siendo impartido por Jesús, pero de un día para otro ya no está. Es como que dijeran, las promesas caducaron. Era una realidad muy fuerte. Que la realidad que vivas nunca te haga dudar de la realidad de sus promesas. Que la realidad que vivas, por muy fuerte que sea, jamás te haga olvidar que Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. En el día que apedrearon a ese primer mártir cristiano llamado Esteban, en Hechos capítulo 7, está esta historia. Cuando fue acusado infamemente y esa gente estaba enojado viendo a un hombre lleno del Espíritu Santo, y tomaron piedras y empezaron a apedrear. Y en ese momento Esteban tuvo una visión y vio el trono de Dios y a Jesús en la diestra del Padre. Y mientras la gente estaba viendo un espectáculo sangriento, un asesinato a sangre fría con piedras, mientras la vecina asomada en el balcón estaba viendo piedras que iban y piedras que iban y piedras que iban, sangre y charco de sangre. A lo mejor Esteban muriendo desangrado de tanta piedra. Alguien le puede preguntar: Esteban, ¿qué estás viendo? ¿Cuántas piedras te han golpeado? ¿Cuál ha sido la piedra que más ha sentido dolor? Esteban no estaba viendo las piedras. Esteban estaba diciendo: yo veo el trono, yo veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ellos decían: ¿Cómo puede ver eso si lo que están tirando es piedra? Porque mientras que ellos veían una realidad natural, Esteban estaba metido en una realidad espiritual. Mientras la cosa se ponga peor, mientras la cosa se ponga color de hormiga, tus ojos se van a abrir para ver todo lo que el cielo está haciendo en medio del caos y la confusión. Ustedes no lo ven, pero hay ángeles en ese lugar. Ustedes no lo ven, pero el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. A lo mejor tú estás en tu casa diciendo: no pude ir a la reunión esa noche, pero ahí donde estás Él se está moviendo. Pueda que no lo veas, pero sabes que Él está allí. Eso es una realidad mayor, mis hermanos. Y es lo que hoy quiero enseñarte. Porque en medio de tanta noticia, en medio de tanta mala noticia, en medio de tanta muerte, uno se puede capsular allí. En medio de tanta pérdida te puedes acostumbrar a perder. Pero hay una realidad mayor que la que vives. Pero también hay realidades naturales. Pastores, es una realidad que abro mi nevera y no hay nada. Eso es una realidad. Pero también es una realidad, escúcheme bien, pero también es una realidad que Él es un Dios que suple. Y que su palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una realidad ante tus ojos, pero hay una realidad mayor delante de ti. El Espíritu de Dios está aquí, por ejemplo, pero no lo ves. Eso es una realidad. Abraham, en el peor momento, Dios le pidió que sacrificara a su hijo en ese monte Moriah. Él estaba viendo a su hijo el próximo sacrificio. Él estaba subiendo el monte y estaba pensando: ¿cómo lo voy a hacer?
¿Por dónde coloco el cuchillo para que él no sufra? Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia. Perdóname, que me está viendo por la internet. No voy a decir, uy, ¿querés que ese pastor que está hablando allí? No, pero yo me pongo en los zapatos de Abraham diciendo, ¿y cómo voy a enterrar el cuchillo? Si Google estuviese ahí, Abraham hubiese buscado a Mr. Google, le hubiese preguntado cómo sería la muerte más rápida sin dolor. Y así yo lo sacrifico y que mi hijo no sufra. Yo me imagino al padre de la fe diciendo, tengo que matar a mi propio hijo como un sacrificio vivo. Y él estaba listo. Y de repente, cuando ya supo dónde poner el cuchillo y lo levanta, el ángel se aparece y dice, ey, espérate. Él pensó que estaba solo. Él dijo, Dios se olvidó de mí, me dio una instrucción y nunca más apareció. Pero de repente, cuando estaba listo para sacrificar a su hijo, el ángel se le aparece y le dice, detente ahora, porque ahora sé que temes a Jehová. No le hagas nada al muchacho. Y de repente, cuando ya Isaac se levanta, justo del lado del sacrificio había un cordero, un cabrito que estaba listo para ser sacrificado. Por eso en el monte del Señor será provisto. Abraham decía, mi hijo es la provisión del sacrificio, pero ya el padre había preparado una provisión. Abraham estaba diciendo, tengo que matar a mi hijo, y Dios estaba diciendo, ya tengo algo listo para que me honres, ya tengo algo listo para que me rindas sacrificio. Había una realidad natural, Isaac tenía que morir. Había una realidad espiritual, Dios había buscado un sustituto para que Isaac no muriese. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé cuál sea tu realidad en esa noche. Yo no sé cuál sea tu realidad natural. Yo no sé cuál sea ahora. Es una realidad real. Lo estás viviendo. Es así. No te estoy diciendo que es mentira. Lo que te estoy diciendo es que hay una realidad mayor que lo que estás viviendo, que puede hacer que la realidad natural sea irrumpida por una realidad espiritual y las cosas empiecen a cambiar. Y vengo a profetizarte en esa noche, en medio de lo que estás viviendo, la realidad de Dios va a irrumpir. La realidad de Dios va a entrar y algo va a empezar a cambiar. Yo no sé si alguien está aquí o alguien me está entendiendo. Hay bendiciones allí, están a tu lado, pero no las has visto todavía. Están cerca y no las has visto. Necesitamos los ojos abiertos, que Dios abra nuestros ojos. Hay bendiciones preparadas, porque ahí en el monte de Jehová será provisto. Muchos tienen la provisión ahí al ladito y no la ven. Pero hoy eso le pasó a Agar, la mami de Ismael. Ella puso a Ismael diciendo, ya va a morir, el poco recurso que me dio Abraham se me acabó, el agua se me acabó, eso es el desierto, aquí no hay agua. Voy a colocar aquí a mi hijo Ismaelito aquí debajo del arbusto y voy a dar la espalda. Es que yo no quisiera verle la carita cuando esté muriendo de sed. Yo no quisiera verlo llorar cuando esté pidiendo tetero con agüita. Así que yo lo voy a dejar aquí debajo de ese arbusto. Y cuando se fue y dio la espalda y estaba llorando diciendo, Señor, mi hijo va a morir y más tarde voy a morir yo, no hay nada que hacer. Justo donde ella estaba había un pozo. Mis hermanos, no fue que apareció el pozo estaba ahí. Y cuando sus ojos se abrieron, el ángel se le aparece. Ella nombra el pozo del viviente que me ve. Ella estaba diciendo, mientras yo estaba llorando por mi aflicción, había un Dios justo en los cielos que estaba mirando mi aflicción y se levantó en mi defensa. Pero la realidad natural, las lágrimas empezaron a nublar sus ojos, que no le dejaba ver la bendición. Que la realidad que vives no te nuble para que dejes de creer en aquello que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Hay bendiciones que están a tu lado, pero sencillamente no las has visto porque has estado llorando por aquello que no ha pasado. Porque la aflicción a veces nos enceguece. Ella estaba llorando y los ojos borrosos con sus lágrimas no les permitían ver que algo estaba pasando a su lado, ver que algo estaba allí. Eso le pasó a los discípulos. No entendían la resurrección, ni siquiera entendían la escritura. Jesús mismo les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En pocas palabras casi les digo, y ni siquiera se acuerdan de lo que les enseñé. No les doy otra nomás porque ¿cómo se les olvidó? Yo les dije que iba a resucitar. Y yo creo que no fue que se les olvidó. Ellos lo tenían presente porque les dijeron, además
Hoy es ya el tercer día y nada ha pasado. Ellos estaban diciendo, la realidad de la muerte de Jesús es tan real que me hizo olvidar la promesa de resurrección. Escúcheme bien, que la realidad que estés viviendo, llámese como se llame, que la realidad que está ante tus ojos no te haga olvidar de aquello que el Padre dijo que iba a hacer contigo. Porque la realidad puede ser temporera, la realidad de hoy puede ser momentánea, pero las promesas del Padre son eternas. Di que las promesas del Padre son eternas. Así que esta noche vine para decirte que es posible caminar con los ojos abiertos. Es posible caminar en esa realidad. Es posible, realmente Dios quiere que tú y yo caminemos en esa realidad, no con nuestra cabeza llena de problemas, viendo lo que la gente dice. Él quiere que caminemos viendo lo que Él dice, lo que Él hace y lo que Él nos promete. Hubo hombres en la antigüedad que aprendieron a caminar en esa realidad. Uno de ellos fue un hombre llamado Moisés, que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Llegó hasta allí, se sostuvo, dice la Biblia, como viendo al invisible. Wow. Estamos hablando no de, voy a hacer un ejemplo muy real. No estoy hablando del líder que se va con 3 gaticos de una iglesia a abrir otra, no. Estoy hablando con el hombre de la visión que Dios le envía con más de 2 millones de personas necesitando agua. Su ropa no envejeció. El calzado de sus pies crecían con sus pies. Yo me pinto, yo soy muy yo medito mucho en la palabra meditar es la memoria. Así que yo pienso y decía, los niños que salieron de 0 años, cuando llegaron a Gilgal, que fue el primer lugar que ellos pisaron de la tierra prometida, tenían 40. ¿Qué se le pone al niño de recién nacido de 1 año? Las mediecitas, ¿verdad? Hoy en día las abuelitas las hacían tejidas, te ponían eso así tejido en los pies. ¿Tú te imaginas el tipo de 40 años ya con barriga, bigote y cana, con los zapaticos tejidos? Dice la Biblia que el calzado crecía con sus pies, la ropa crecía con ellos, no se envejecía. Había caos, sí. Yo me imagino el frío en la noche. Yo me imagino el calor del día del desierto. Yo me imagino las aves queriendo así diciendo, las bestias del campo diciendo carne fresca, filé miñón esta noche. Pero la nube de la gloria y la columna de fuego no dejaban que las bestias se acercaran. Las serpientes diciendo, wow, tenemos presa. Yo me imagino la mamá amamantando al bebé, la arena del desierto. Yo me imagino la incomodidad. Y todos a lo mejor estaban incómodos en el desierto, pero también imagino cada mañana cuando se levantaban, ellos podían ver en el suelo, allí en sus pastos, el pan de nobles, pan del cielo, maná del cielo, agua salir de la roca. Cuando pidieron carne, vino el rúa de Dios y sopló, y vino codornices del norte, del sur, del este y del oeste, y amontonaron. El que menos cogió 10 montones y empezaron a comer carne. Alguien tenía que decir, eso es la bendición. Dios está en medio de su pueblo, Él está aquí. Pero cuando alguien ahí, la hermana Juana, miraba a ver, ¿y qué es de la vida de Moisés? La Biblia dice que Moisés se sostenía como que viendo a alguien invisible. Yo me imagino que la hermana Juana decía, ¿y por qué es que siempre Moisés mira arriba? ¿Por qué es que no está viendo las plagas? ¿Por qué es que no está viendo, tú te imaginas los mosquitos en el desierto? ¿Por qué es que no está viendo las cucarachas, las ranas? ¿Por qué es que no está viendo las serpientes que a veces nos pasan? No nos pican, pero a veces nos pasan ahí por los pies. ¿Por qué es que Moisés no ve eso? Porque mientras Israel estaba viendo el problema y miraba a quien adoraba, Moisés se sostenía como que viendo al invisible. Estaba viviendo una realidad, pero él vivía en otra realidad. Hoy el mundo vive una realidad, pero la iglesia puede vivir en otra realidad. Pastor, ¿cuál es esa realidad? Primero, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él todavía está en la tierra, y que hay espíritu moviéndose sobre la tierra, que hay espíritu de Jezabel moviéndose sobre la tierra, que hay espíritu de Pitón moviendo sobre la tierra, que hay espíritu del anticristo moviéndose sobre la tierra. Sí, pero mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo de la promesa todavía se sigue moviendo en la tierra. Esa es la primera realidad. Y la segunda realidad en la que caminamos es que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, esa es mi realidad.
Yo no sé cuál realidad sea la que estés viviendo. A lo mejor te ha dado tan duro tu realidad. Todos veían el problema. Moisés se sostenía como viendo al invisible. Mientras ellos lloraban por su aflicción, Moisés tenía los ojos abiertos viendo al invisible. Eliseo, dice la escritura que un día los sirios se enojaron porque pensaban que había un infiltrado. Todos los movimientos se los descubrían. Y el rey dijo: hey, debe haber un infiltrado aquí que lleva y trae información. Y dijeron: no, no es así. Lo que pasa es que en Israel hay profeta, y todo lo que tú hablas en tu cámara secreta, Dios se lo revela. Y ese rey dijo: ¿cómo? Yo voy a matar a ese Eliseo. Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes y capítulo 6, verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y él fue, y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y se levantó el profeta y dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado dijo: ¿qué? Este profeta está loco. Y dice la Biblia: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado estaba diciendo: estamos solos, ¿qué somos nosotros para esta multitud? Y Eliseo se para confiado: lo siento, tú vives en una realidad, pero yo vivo en otra realidad. Tus ojos no lo están viendo, Padre. Abre los ojos de él para que vea que mayor son los que están con nosotros. Y cuando los ojos fueron abiertos, entonces se encontró con gente de a caballo, carros de fuego, soldados, el ejército, los escuadrones del Dios viviente, listos con espada desenvainada de fuego en sus manos para librar al pueblo de Dios. A lo mejor tú dices: estoy solo, pastor, no hay nadie que esté conmigo. Déjame decirte: el príncipe del ejército del Señor va delante de ti. Dije: va delante de ti. El mismo que le abrió los ojos al criado del profeta es el mismo que te va a abrir los ojos. Porque a lo mejor tu realidad es muy fuerte. Escúchame, escúchame. Tú dirás: ay, qué fácil el pastor lo dice. Claro, porque él no sabe que cuando llego a la casa y abro la nevera, no hay nada. Él no sabe que me han ido a cortar la luz 2 veces. Qué fácil es predicar desde allí. Déjame decirte algo: tu realidad puede ser tan fuerte y real, pero la promesa y quien la hizo es igual de fuerte y real. Y aquel que hizo la promesa tiene el carácter para cumplirla y sostenerla. Yo no sé cuál sea la realidad que vives, pero sí sé que Él sigue siendo Dios. Y mientras Él sigue siendo Dios, y mientras Él siga siendo Dios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra, Él es la palabra, pero su palabra nunca podrá pasar. Hitler quiso quemar todas las Biblias habidas y por haber. Hitler, no lo entendiste, esa es la Biblia. La Biblia puede pasar. Yo tuve una Biblia cuando me convertí que ya no existe. Tuve otra Biblia con la que predicaba que ya está deshojada, no existe. Tengo una de estudio que se está deshojando
sola, en pocos meses puede dejar de existir. Esa es la Biblia, ese es el libro. Pero la palabra es Jesús. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Aquel que prometió, aquel que habló, es fiel y justo para cumplirla. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Cosa que ojo no vio, dice la escritura. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Espíritu está escrito con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Levante su mano y reciba esto. Y nosotros, no, usted lo va a leer conmigo en la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y nosotros para... No. Usted perdió lectura en la escuela. No se coma la coma. Regáleme otra vez. Vamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, coma, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Afuera hay un espíritu de temor, afuera hay un espíritu de muerte, pero dentro de los hijos está el espíritu de la promesa, por el cual clamamos: Abba Padre, papito mío. No importa lo fuerte que sea tu realidad, no importa lo duro que sea tu realidad, Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Y hoy, en medio de tu dolor, en medio de tu dolor, Agar, vas a estar parada en el pozo del viviente y no te has dado cuenta. En medio de tu confusión, Abraham, en medio de tu necesidad de una provisión, en el monte de Jehová será provisto. Cleofás, en medio de tu dolor por la pérdida de tu maestro, de tu pastor, de tu guía, en medio de tu dolor por la muerte de Jesús, se te va a revelar en el camino a Maús el Cristo por el cual caminaste 3 años de tu vida. Había una realidad natural. Cristo había muerto, indudablemente. Ante los ojos de un pueblo, todo el mundo lo vio y las mujeres lo veían de lejos porque estaba desnudo. Realidad natural. María la de Magdala había ido a perfumar el cuerpo y se le aparecieron los ángeles y le dijeron: ¿qué buscas entre los muertos al que vive? Había una realidad. Él había muerto, pero había otra realidad. Había resucitado. Yo no sé cuál sea tu realidad. Soy enfermo. Mis exámenes dicen que estoy enfermo, pero mi Biblia dice que por sus llagas yo he sido curado. Hay una realidad, pastor. En casa no hay nada. Está bien, pero mi realidad dice que no hay justo. Y yo tengo un montón de justos aquí. Yo tengo un montón de justos en la internet. Mi realidad dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es mi realidad. Hay una realidad afuera que dice: yo estoy solo, yo estoy sola,
pero yo tengo una realidad. Jesús dijo: no te dejaré huérfano, te enviaré al Consolador. Hay una realidad. El mundo está colapsado, las bolsas que están colapsadas, pero hay una realidad dentro de la iglesia. La iglesia se prepara, se santifica, porque pronto viene el deseado de la nación. Maranata, Maranata, Maranata. Padre, hoy oro como oró el profeta. Todo un ejército sitiando la ciudad donde él estaba. El criado lo levanta atormentado diciendo: ¡hey, profeta! Estamos fritos, nos cogieron. El profeta se asoma a la ventana y dijo: wow, son bastantes, pero tranquilos. Yo estoy tranquilo. Son bastantes, pero tranquilo. Pero profeta, ¿por qué me dices que esté tranquilo? Son gente armada hasta los dientes. ¿Acaso tú crees que estoy solo? Profeta, solo estamos tú y yo. No tenemos armas y la onda que tenían se me quedó. Ey, eso no lo dice la Biblia. Estoy meditando. Yo me imagino que el profeta empezó a sonreír y dijo: Padre, muéstrale lo que yo estoy viendo y por qué estoy tan tranquilo. ¿Sabes por qué el profeta no se asustó? Porque él abrió su ventana y dijo: si supieran quién está conmigo. Cuando sabes quién te guarda, no tienes por qué temer. Cuando sabes quién te provee, escúchame bien, sabes que no se acabará el día sin que el Padre envíe cuervos para sostenerte. Cuando sabes que le has honrado, entonces esperarás que la honra del cielo se te manifieste. Yo no sé cuál sea tu realidad, yo te estoy hablando de mi realidad. Padre, abre los ojos de ellos para que te vean.